Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que ha sido un día medio complicado, con piquetes y qué sé yo, con tantas cosas que nos tiene acostumbrada la ciudad. Pero bueno, muchas gracias por el esfuerzo de esta hora acercarse al colegio para poder tener este llamado punto de encuentro, ¿no? Donde un poco nos liberamos de nuestras ocupaciones y preocupaciones y tenemos un espacio de reflexión, de palabras. Todavía acá hay un grupo que cree en la palabra para buscar la palabra. Y justamente el tema de hoy es espiritualidad familiar constructora de paz, ¿no? Estamos un poco siguiendo en el lema con Jesús, por la familia y por la paz, y queríamos como presentar esta dimensión espiritual de la cotidianidad familiar. Y lo hemos invitado al padre Pablo Lamarté, sacerdote jesuita, es psicólogo, doctor en espiritualidad de la Universidad de Comillas, la Universidad Jesuita de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad Católica de Montevideo, de Uruguay, y actualmente es el director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, que está acá en el colegio, el CEIA, ¿no? También lo aprovechamos para invitarlos a todas las actividades que desarrolla el centro. Así que muchas gracias por acompañarnos y los dejo con Pablo. Gracias, Ricardo. Bueno, como verán ahí atrás mío, vamos a conversar un poco sobre la espiritualidad familiar. Y dado que el lema de este año es con Jesús, familia y paz, dije, la espiritualidad familiar, quien tiene a Jesús, construye paz y genera paz. Necesariamente, o algo tiene que salir bueno de esa espiritualidad familiar. ¿Qué les propongo conversar? Quiero mostrarles nada nuevo, nada que no sepan, pero sí resignificar lo que hacen. Volverlo a mirar y en clave espiritual y resaltarlo. Y descubrir que lo que hacen es increíblemente importante y es una misión de Dios clave para la vida y para la sociedad en la educación de los chicos. O sea que lo que les voy a decir es mostrarles qué es espiritualidad familiar, qué es, qué no es, qué entendemos por espiritualidad familiar. Siempre supone una manera de transmitir el Evangelio en la familia, de formar personas según el modelo de Cristo y en la familia crear una iglesia doméstica, y cómo eso después, de alguna manera, directa o indirectamente, construye paz en una sociedad, le da a la sociedad un rostro más pacífico. Bueno, vamos a ver, ¿qué es y qué no es la espiritualidad familiar? No sé qué idea viene cada uno de espiritualidad, pero por lo menos a mí me gusta decirles que no es espiritualidad familiar solo hablar de Dios. Porque a veces creemos que si mi familia es espiritual es porque rezamos juntos, o porque bendecimos la mesa, o porque todo el tiempo estamos hablando de Dios a los chicos. Eso es, pero es mucho más que eso. ¿Sí? Es mucho más importante todavía que eso. Eso es clave. ¿Sí? Pero es más que eso, más profundo. Porque no podemos confundir la espiritualidad con la religión y mucho menos con las prácticas piadosas. Es una mirada de la familia que después nos hace a nosotros espirituales y encontrar una espiritualidad familiar allí. Va mucho más de tener imágenes religiosas en casa, comprende eso, pero es más abarcativa. No podemos pensar la espiritualidad familiar tampoco como una cosa lejos del ruido y del conflicto. Me parece que las casas de ustedes no son un monasterio. Y a veces creemos que vivir la espiritualidad tenemos que vivir en el om perfecto, la armonía, en el silencio. Lejos de eso es la espiritualidad. Hay expresiones espirituales que la vida monacal, que es el silencio. Pero la espiritualidad en general y nuestra espiritualidad ignaciana es del ruido, del conflicto, de la ciudad, de la acción, del trabajo, de la complejidad. Ahí se mueve la espiritualidad. Entonces, no está asociado al silencio absoluto y sereno. A veces creemos que construir espiritualidad es vivir en paz,
y a veces un tanto artificial, ¿sí? Que no acepta el conflicto, que no confronta, que no dialoga, que no discute, que no interpela, ¿sí? Y que nos pasa a veces que creamos un divorcio entre la fe y la vida. Si estoy en paz y en armonía, estoy con Dios. Y si estoy en medio del conflicto, corriendo para darle de comer a los chicos, eso parece que no es espiritualidad. Claro que sí, vamos a ver cómo eso lo va a hacer. La espiritualidad familiar se genera entonces en medio del ruido, la complejidad, en la misma disciplina que ponemos a los chicos, ¿sí? En la fiesta, en la oración compartida, en medio de la discusión familiar de cualquier tema, en la reconciliación después de una pelea, en todo. San Ignacio dice encontrar a Dios en todas las cosas. No hay nada que esté lejos de Dios. Todo está con Dios. Santa Teresa, contemporánea a Ignacio, que decía, hasta los pucheros anda el Señor. ¿Sí? Mientras que una madre cocina, mientras que un padre da de comer, mientras que se prepara la merienda para el otro día, o todas las rutinas casi enloquecedoras que los padres hacen con sus hijos. Ahí está Dios. Y ahí nos conectamos con Dios, en esa misión concreta y cotidiana. Espiritualidad familiar es adentrarse profundamente en la dinámica familiar, estar unidos en Dios en toda esa misma dinámica. Y es dejarse guiar por el Espíritu de Dios en todo ese mundo complejo, educando, estimulando, corrigiendo, perdonando, sirviendo, festejando, disfrutando, paseando, descansando, viajando, todo. ¿Sí? Y la espiritualidad familiar se juega mucho también en las decisiones difíciles que tengamos que tomar, en cómo crear un mejor ambiente familiar, en cómo amamos a nuestros vecinos. Ahí se juega la espiritualidad también, en cómo perdonamos, cómo ayudamos, cómo servimos, cómo recibimos a la gente, cómo incluimos, ¿sí? Es decir, que cómo seguimos los criterios del Evangelio en nuestra casa, dentro de nuestra casa. Eso es la espiritualidad familiar. Encontrar a Dios ahí, metido en todos los rincones y en todas las complejidades y en todos esos ruidos cotidianos. La espiritualidad familiar es un intento de acercarnos a nuestro cónyuge, ¿sí? A nuestros hijos, y ahí encarnar a Dios. Ahí meterlo a Dios, ¿sí? Es hacer todo el esfuerzo para hacer de este mundo, en este caso la familia, un sitio mejor, un poco más cercano a lo que Dios quiere que sea. Es tratar de vivir el reino de Dios aquí, en cada una de nuestras familias. Y lo hacemos. Estoy por hecho que lo hacen, estoy seguro. ¿Sí? Por eso no les voy a decir nunca qué hacer. Lo que hacen, les digo, eso es espiritualidad. Eso es encontrar a Dios en todas las cosas. Por eso lo que les voy a invitar es a que ustedes miren, revisen sus propias familias y dicen, yo voy construyendo espiritualidad, yo voy anunciando el Evangelio cotidianamente, yo soy portador de Dios en la tarea que hago como padre. Estoy convencido que la espiritualidad familiar ayudará, por lo tanto, ¿sí? Aunque sea un poquito, pero algo lo hace, a crear una cultura dialogante, tolerante, solidaria, pacífica, fraterna. Y ayudará, por tanto, a construir la paz. Por eso la espiritualidad familiar, bien vivida, bien encarada, es generadora de paz, hacia afuera. Dentro primero y después hacia afuera. Vamos a ver, sí, dos documentos, no los voy a aburrir con esto, solo unas citas cada tanto, ¿sí? Pero para que sepan de dónde viene, qué es la Iglesia que ha dicho de todos estos temas, dónde están dichos estos temas. ¿Sí? En la exhortación apostólica Familiaris Consorcio, que Juan Pablo II hizo en 1981, ahí habla de espiritualidad familiar, de iglesia doméstica y algunos temas que vamos a citar acá y yo les voy a compartir. Y también la reciente exhortación apostólica o sinodal, Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco, que recién sacó en el 2016. Para los que tengan tiempo, esos padres que no tienen nada que hacer y quieran leer documentos eclesiales, aquí están. ¿Sí? Pero pueden buscarlos, se encuentra en cualquier librería religiosa, aparecen y en internet también. Si quieren chusmear, busquen, miren, y ahí aparecen muchos lineamientos. Por supuesto que la segunda les va a resultar mucho más sencilla, mucho más fácil, lenguaje más argentino para ustedes va a ser más sencilla. Y es más actual y es más linda de leer. Bueno, que propongo 4 grandes rasgos de la espiritualidad familiar. ¿Sí? Vamos a verlos uno por uno. ¿Sí?
momento de preguntas, inquietudes, lo que tengan, ¿sí? Y después los invito a rezar un ratito juntos sobre nuestras familias. Y les prometo que más de las 9 no pasamos seguro. Una característica propia de la espiritualidad familiar, a ver si los entusiasmo con esto, les quito el cansancio y los motivos, que es descubrir que la familia que ustedes tienen es colaboradora con Dios, con la creación de Dios. Con la procreación, con la educación de los hijos, los padres de familia se hacen co-creadores con Dios. Los padres, al procrear, al cuidar la vida, al educar a los hijos, continúan la creación de Dios. Trabajan y colaboran con esta fuerza creadora. Continúan perfeccionando la creación de Dios. Pienso que lo han pensado alguna vez, por supuesto. Pero es impresionante la vocación a la que son llamados ustedes. Es hermoso, decir, la capacidad de generar vida y colaborar con aquella vida inicial, y yo soy un eslabón de esa cadena, me hago colaborador de aquel gran creador. Y no solo colaborador, sino perfeccionador de esa creación. La familia es la principal fuente de vida, está llamada a generar vida, cuidarla, educarla, perfeccionarla. Ustedes sacan lo mejor de sus hijos. Lo que está en potencia hace que se expanda, se desarrolle. ¿Sí? Lo que viene casi en bruto le dan brillo, le dan belleza, le dan educación, le imparten valores, formación. ¿Sí? De algo que parecía que no se puede desarrollar solo, cuando nace, la familia saca como una escultura casi perfecta. No es perfecta porque todos tenemos nuestras cosas, pero casi perfecta. Eso es ser co-creadores con Dios. Por eso me gustaría invitarlos a que descubran y que se descubran ustedes como colaboradores de esa gran misión creadora y recreadora que es Dios. Y esto es la clave para encontrar trascendencia en lo que hacen cada día de sus vidas. Cuando ponen un pañal, cuando calientan la comida, cuando se tienen que levantar de noche, soy co-creador con el Señor. Sigo creando y recreando y dando vida a eso que el Señor da. Ser padre, de alguna manera, entonces los hace sentirse unidos con el Creador. Esa misión de ser padre nos une con el que envía. Ustedes son las manos de Dios. Son continuadores de su acto creador. Casi que podríamos decir que la familia es una sucursal de esa fábrica generadora de vida, que es Dios. Cada familia de ustedes es una pequeña sucursal de Dios. Una extensión de esa sede central, que es la fuerza creadora. Los padres, con la generación y la educación de los hijos, están perfeccionando la creación. Vaya si esto no es una buena misión. Y para agradecerla y reconocerla. Y esto es espiritualidad familiar. Caer en la cuenta, primero de esto. El servicio a lo demás. Lo que pide Jesús siempre en el Evangelio. ¿Sí? El mayor de entre ustedes sea como el menor, y el que manda como el que sirve, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Todo el servicio que Jesús anuncia. Ustedes como padres lo viven allí día a día, día y noche. A mí me preocupa a veces que muchos de ustedes a veces vienen y dicen, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Qué no hago nada? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tengo? Digo, me encanta, pero en casa son muy servidores. Están lavando los pies todo el tiempo, como lo hizo Jesús en la última cena y nos enseñó que hiciéramos. Claro, como aman a los chicos, a mí no me sale como un servicio. No importa, aunque aman a los chicos y no te cueste levantarte, eso es servicio. Vivir la familia como misión. No es poca cosa encarar a la familia como misión. Esto es muy ignaciano. Encarar a la familia como un servicio cristiano. Ese es tu primer servicio. Esa es tu primera misión como cristiano. Y nos hace sentirnos que esa familia tiene otra dimensión. Que esa tarea es más que una tarea que cansa. Le da trascendencia. Nos une con Dios. Nos hace sentir que somos siervos de aquel patrón. Nos conecta con Dios. Nos hace sentirnos trabajando para la misma causa. Y da sentido al esfuerzo concreto y cotidiano. Da felicidad plena al cansancio cotidiano. Vivir esta misión en la familia les permitirá encontrar mayor confianza, mayor apoyo y mayor liviandad a la tarea. No están solos cuando son padres. Como
llevamos. Hay alguien que me guía. No voy solo. Hay una fuerza que me sigue sosteniendo, recreando e impulsando a cumplir esa misión. Por eso creo que cuando vivimos la espiritualidad de la familia, no nos sentimos solos en esta tarea. Yo voy con Él, con la fuerza de Dios, así que a confiar y no cargar todos en los hombros de ustedes. Hay una fuerza anterior a mí que me impulsa y me va a dar gracia para cumplir esa tarea. Esta es la primera característica de la espiritualidad familiar, entonces. Saber que la familia colabora con la fuerza creadora de Dios. Somos co-creadores, perfeccionadores de la creación. Que no es solo una tarea educativa, sin más, que es una tarea de trascendencia, ¿sí? Y que somos una sucursal de Dios. Después alguno puede reaccionar y me dirá algo que les dice esto. Formador de personas. Perdón. ¿Ese no lo había pasado o no? No, la anterior. Estoy en la 2, ¿no? Me gustaría invitarlos también ahora a tomar conciencia sobre cómo la familia es el principal soporte para la formación de un niño. Que ya lo saben, lo sabemos desde que vamos al colegio. En la familia se enseña y se aprende todo lo más importante. La honradez, generosidad, el perdón, el amor, la solidaridad. Allí se transmiten los valores humanos y cristianos, directamente, pero también indirectamente. Y aquí voy a hablar un poquito desde la psicología. ¿Sí? Decimos que la familia es formadora de personas. A veces indirectamente, con el rol o la función que cumpla un padre o una madre. Muchas veces de forma inconsciente, sin explicitar nada, indirectamente. Antes de que un niño aprenda a hablar, sin discursos y sin mucha enseñanza, sino solamente ejerciendo la correcta función parental, o el rol paterno o la función materna. Son esenciales para formar afectos estas dos roles. El materno es la contención, el abrazo, el cuidado, la ternura, el amor incondicional, el calor de hogar. Lo paterno, lo más duro, es el límite, la separación, la autoridad, la exigencia, la norma, la disciplina y el envío hacia el mundo exterior. Saca de la pollera materna y fuera, ¿sí? A la vida. Miren lo que dice el Papa Francisco en Amor y Leticia. La madre que ampara al niño con su ternura y su compasión le ayuda a despertar la confianza, a experimentar en el mundo que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y de empatía. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. La típica pregunta que me dirán, pero hay muchas familias que no tienen el padre o la madre, ¿qué hacemos con esa familia? No importa, dirá el psicoanálisis. El oficio de padre y de madre alguien lo ejerce. Y a veces en las familias monoparentales, generalmente son las madres los que hacen de padre y de madre. Aunque no esté físicamente el padre ahí, lo importante es el rol, que es la ley, la autoridad, la norma. ¿Sí? Y si no está la madre, que es más difícil que no esté, bueno, alguien que abrace, reciba, acoja. Entonces, si hay ausencia paterna, alguien siempre oficia de padre. Un abuelo, la propia madre, alguien puede haber. Una nueva pareja, si el primer vínculo fue roto, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el Papa. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada y desvanecida. Se ha producido una comprensible confusión porque en un primer momento esto se percibió como una liberación del padre patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde afuera, del padre como censor de la felicidad de sus hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces en el pasado,
en algunos casos, reinaba el autoritarismo. En ciertos casos, nada menos que el maltrato. Pero como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo al otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega un amor orientador que les ayude a madurar. Lo que estoy diciendo con esto es que la familia, el gran rol que tiene, la gran misión que da Dios es formadora de personas. Y la persona necesita las dos cosas. Rol materno, función paterna. Las dos. Un poco de cal, un poco de arena. Lo sabemos, se ha hablado, la ausencia de límites hoy preocupa muchísimo a los psicólogos, educadores, maestros, a todos. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa? Que nos cuesta poner normas, poner ley. Pero sabemos que si el chico no asume la ley, no se frustra, no es capaz de decir no, de recibir un no, sabemos que ese muchacho de más grande va a tener más dificultades en la tolerancia de las frustraciones, de un desempleo, de un rechazo, se va a resentir, se va a poner más violento, no va a bancar fácilmente la ausencia o la negación o lo que venga, o el rechazo. Entonces las dos son importantes. ¿Me siguen con esto? Es tarea clave, ¿sí? Es verdad que pasamos de un padre durísimo, patrón, hasta maltratador, y ahora estamos en el otro lado del péndulo que estamos con familias demasiado benévolas. Como dice Pilar Sordo, esta chilena muy conocida, dice, ¿quién fue el primero que dijo que lo quiero matar? Dice ella, que los padres tienen que ser amigos de sus hijos. ¿Quién fue? ¿Dónde está? O sea, sean padres, los niños necesitan padres. Y eso es lo forjador de la persona. Eso, asumiendo el amor incondicional, pero a su vez el límite y la norma, es la mejor preparación para después de grande vivir en una sociedad más pacífica, más tolerante y bancar la frustración que la realidad misma trae, sin resentimientos, sin violencias y sin agresión. No podríamos hablar todo el tema de esto, pero creo que lo han escuchado por mil lados. Pero hasta la Iglesia lo dice, ¿sí? Hasta el Papa lo dice. Las dos funciones son importantes. Y después, ¿cómo más se forma el chico en la familia? Con la convivencia y la rivalidad fraterna, ¿sí? Aunque haya peleas, aunque haya reconciliaciones, todo eso genera aceptación, inclusión del otro. Educa la paciencia, crea cultura de perdón y tolerancia. Y ya decía Familiares Consorcio, el otro documento del 81, en la familia se educa a decir gracias, por favor, perdón. Son palabras que el Papa también actual usa mucho, ¿sí? A ser generosos y a estar disponibles, a prestar las propias cosas, a prestar atención a las necesidades y a las emociones de los demás, a considerar las fatigas y las dificultades de quien tenemos cerca. En las pequeñas acciones de la vida cotidiana, el hijo aprende a establecer una buena relación con los demás y a vivir compartiendo. Eso, obviamente, será facilitadora de paz, de convivencia. Y dice Amoris Laetitia, el Papa Francisco. El vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima adecuado, en un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y paz. En la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad. Entonces, esa fraternidad que nos pide el Evangelio, si no aparece primero en casa, ¿cómo se construye? Entonces, desde el primer momento, desde el primer vínculo más primario, inconsciente, con una madre que da de comer, da el pecho, y un padre que pone límites. Desde
antes de que exista el catecismo, desde antes que se aprenda a rezar, desde antes que haya incluso lenguaje, desde ahí, con el rollo, indirectamente. Y después con toda la explicitación y enseñanza que podemos hacer. Es así como la familia es creadora de hermandad y generadora de paz. Prepara para la convivencia, enseña a frustrar y a aceptar al límite. Enseña a posponer los deseos narcisistas, a vivir pacíficamente bajo la norma y también ofrece un respaldo afectivo positivo a sus miembros muy necesario para luego irradiar respeto y tolerancia a los demás. Y vamos a la tercera. La familia como escuela de virtudes sociales. Me gustaría también ayudarlos a caer en la cuenta del papel que emplea la familia en la edificación de la sociedad y en la cultura. Es determinante e insustituible, creo yo, y lo dicen muchos. La familia, o sea, tu familia, es la primera escuela para el fomento del desarrollo social. Los vínculos familiares forjarán el futuro rol de los hijos en la sociedad. Si estos vínculos son buenos, la sociedad será mejor. La familia constituye la célula primaria y vital de la sociedad, eso lo sabemos todos. Por lo tanto, es la primera escuela de las virtudes sociales, llamada por Dios a cambiar el rostro y la vida de la sociedad moderna. ¿Qué dice el Papa Francisco? La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. El deseo de adaptarse a la sociedad o el hábito de renunciar a una satisfacción inmediata para adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia es ya en sí mismo un valor inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores más altos. Entonces las normas, los límites, el dejar que se aburran, padres que no están todo el tiempo tratando de entretener a sus chicos, ¿sí? Todo eso genera buena tolerancia a la frustración en los chicos. Y eso sin duda favorecerá a la no violencia, a la paz. Sigue diciendo Amores Leticia: las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propician la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela del resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas. Como verán, lo importante que es la familia para construir paz, para generar cultura, para generar todo. Sigue diciendo el Papa Francisco: el fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. Por eso los hábitos, las rutinas, las costumbres familiares, ¿sí? Todo eso genera comportamientos sociales adaptados, pacíficos, ordenados, etc. Y espero que lo vean, yo creo que estoy convencido de ello. Convencido. ¿Qué decía Familiares Consorcio en el 81? En la familia se enseña a los pequeños a prestar sus juguetes, a ayudar a sus compañeros de clase, a pedir amablemente y no ofender a quien es más débil, a ser generosos en los favores. Para esto, los adultos se esfuerzan en dar ejemplo de atención, dedicación, generosidad y altruismo. Así la familia se convierte en el primer lugar donde se aprende el sentido más verdadero de justicia, de la solidaridad, de la sobriedad, de la sencillez, de la honradez, de la veracidad y de la rectitud. Cada familia entrega a la sociedad, a través de sus hijos, la riqueza humana que ha vivido, incluida la capacidad de amar al enemigo, de perdonar sin vengarse, de gozar de los éxitos de los demás, de dar más de lo que se nos pide. Como verán, en este tercer punto, la espiritualidad familiar lo que nos invita es a descubrir el rol preponderante, trascendente que tiene la familia. Conclusión, que tienen ustedes. ¿Sí? Más que tal vez que los sacerdotes, probablemente.
La familia tiene así una injerencia clave en la construcción de la sociedad, de la cultura, el desarrollo, la convivencia, el diálogo, la paz, la inclusión, la tolerancia. Caer en la cuenta de esta dimensión le devuelve una importancia trascendental a la tarea que hacemos como padres, al rol que realizamos como padres. Le da sentido, le da valor y le da espiritualidad, le da trascendencia. Lo saca del mero rol cansador, agobiante, estresante que hacemos cotidianamente. Le da sentido, lo embellece, ¿sí? Y le da trascendencia. Por eso la invitación es a que miren sus familias desde esta óptica, desde la espiritualidad, para que se enamoren de ellas, para que se valoren, para que las autoestimas de ustedes suban, para que, si bien los padres, los hijos, los chicos, si son adolescentes, dicen no servís para nada, no me has hecho nada bueno en la vida, nada, que no lo escuchemos porque no tenemos verdad, ¿sí? Eso es la rebeldía, ¿sí? ¿Qué decís? ¿Qué tarea hacemos tan importante para la sociedad y para Dios? Para los dos. Y cuarto punto. Familia doméstica. Otra característica que en los documentos eclesiales aparece mucho, como nuestra familia ya es iglesia. Ya es doméstica, pero iglesia, en fin. En la educación de los hijos ya se está cumpliendo la misión que tenemos todos los cristianos, de anunciar el Evangelio. Ya lo tienen. No busquen dónde. Ya lo están haciendo. ¿Dónde puedo servir? Les dije recién. ¿Dónde puedo anunciar el Evangelio? No busquen lejos, lo tienen en casa. Ahí primero. ¿Sí? Por eso ustedes, padres, pueden ser muy buenos evangelizadores dentro de la familia. Directamente en la transmisión de la fe, en las enseñanzas explícitas. ¿Sí? En enseñar a rezar a los chicos, en la vivencia religiosa que transmiten, y ahí sí, en las devociones, en una imagen, en una oración, una bendición de la mesa, explícitamente. Dice el Papa Francisco, la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo que hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. De esta manera es como los padres son verdaderos instrumentos de Dios para la maduración y desarrollo de la fe de los hijos. La primera, y en muchos lados, la única. Ustedes tienen la fortuna de venir a este colegio, que después el colegio refuerza y ayuda, pero ustedes es la primera. Dice el Papa Francisco, las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y aquí yo agrego algo más de atrevido, y no corrijo, pero agrego el Papa Francisco, si yo podría, los abuelos. Para mí los abuelos son claves en la transmisión de la fe. Los más jóvenes, los que tienen mi edad, corremos, andamos y mucho tiempo no tenemos y a veces venimos de ambientes, de culturas o de estilos más secularizados, actuales, que nos cuesta mucho enseñar a rezar, enseñar a gustar por las cosas de Dios. Pero los abuelos en eso son claves. Yo tengo una imagen de una familia amiga que su abuelo era muy creciente. Y hubo una misa y el abuelo mayor se puso de rodillas en el banco de la iglesia. Todos los nietos miraban. Yo estoy seguro que esa imagen valió más que 1000 catecismos. Eso porque era un abuelo querido, amado y respetado. Los abuelos de antes, ¿no? Los abuelos, ¿sí? Pero esos viejos buenos y sabios. Los nietos estaban fascinados con ese abuelo. Impresionante. Y ver cómo ese abuelo se arrodilla frente a la trascendencia y reza, yo creo que eso se mete en una vivencia interna, una impronta interior, que eso es evangelizador puro y duro. También lo hacemos indirectamente, no solo por la explicitación
predicación del Evangelio, de la oración, de las imágenes o lo que sea, sino a veces solo con gestos, con decisiones cotidianas, con la formación del respeto, con el diálogo, con el servicio mutuo. Todo esto ya es anunciar el Evangelio, aunque no lo nombremos. Voy a leer un poquito de Mateo 5:38, que es lo que enseña el Evangelio, pero estoy seguro que es lo que directa e indirectamente ustedes enseñan en casa. Dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada a la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Esto es Evangelio. Y estoy seguro que desde compartir con un hermano, desde obligarlo a pedir perdón, y sigo la lista que saben mejor ustedes que yo, es transmisión del Evangelio puro y duro. A veces sin decir que eso lo dice el Evangelio, lo tienen adentro y ustedes lo transmiten. Y esto es espiritualidad familiar. Esto es vivir el Evangelio en casa. Esto es iglesia doméstica, cotidiana. Desde compartir la merienda o, no sé, respetarse, no insultarse, pedirse perdón, etc. En la familia se vive en comunidad. Se comparten bienes. Se generan redes de amor. Se practica el perdón y la misericordia. Eso es vivir el Evangelio y eso es ya formar iglesia. Iglesia quiere decir comunidad. La familia es una comunidad de vida y amor. Si nuestra familia es una pequeña iglesia, nuestra casa es un templo en el cual hay altares, la mesa familiar, el lecho matrimonial. Podemos hacer que nuestra casa sea un templo donde se escuche y hable de Dios, un hogar donde nos demos la paz, donde perdonemos mutuamente los pecados, donde celebremos la vida cada aniversario, donde se descubra a Dios en cada momento y en cada rincón. Me gustaría entonces, en este cuarto punto, que tomaran conciencia de esta característica especial de la espiritualidad familiar. Tu casa es iglesia doméstica. Allí, en esa casa, en ese pequeño templo, ya estás anunciando a Dios, directa o indirectamente, explícita o implícitamente. 4 características entonces que creo yo que hablan de la espiritualidad familiar. Podríamos poner más y complejizar más. Yo creo que no estamos en horarios de cansarnos mucho más, pero creo que lo que quiero transmitirle con esto es dignificar la tarea que hace, ¿sí? Valorarla, revalorizarla, sacarla a la luz y decir qué trascendencia tiene y cuánto de Dios hay en ella. Y vivir y ver una familia así ya nos une con el Creador, ya nos hace sentirnos que somos colaboradores de Él. Hasta aquí. Vamos a hacer un ratito de diálogo, así no se me duermen, y después los invito, como les dije, a rezar un poco por cada una de sus familias. Ya dejo el micrófono, me acerco más a ustedes y preguntas, comentarios, reacciones, lo que quieran.